Bueno, bienvenidos a un video más. Hace rato no hacíamos videos, pero a veces tenemos un poco los tiempos cruzados con mi amigo Daniel desde Argentina. Y cuando podemos tener ese tiempo, pues aquí estamos para hablar de algún tema en especial. Hoy vamos a hablar sobre qué es el Arca de la Alianza y qué tan importante es y qué es, ¿no? Porque eso ha tenido como a través de la historia, las personas que han leído sobre este tipo de tema, pues lo ven un poco extraño, ¿no? Creo que esta entidad llamada Jehová utilizaba mucho todo lo que tenía que ver alianza, también tenía que ver con pacto, y siempre utiliza esa palabra como un pacto, que en cierta forma es como si le estuviera diciendo a ese pueblo, como si estuviera de una forma u otra atándolo, ¿no? O sea, como de alguna forma lavándole el cerebro, diciéndole, si no haces este pacto, si no cumples mi pacto, siempre había como algo amenazante. Y pues vamos a hablar un poco sobre el Arca de la Alianza. Pero bienvenido, Daniel, a este nuevo video. ¿Cómo estás? Qué tal, Leonardo? ¿Qué tal la audiencia? Sí, este Dios de pactos. Tenemos pactos por todos lados, en el Antiguo Testamento y luego el pacto en el Nuevo Testamento. Eh, Está muy bien encararlo este tema, porque este tema de la parte de los pactos nunca lo habíamos tocado. Algún día lo vamos a tocar con más profundidad, pero la realidad es que el pacto es un consentimiento verbal que yo le doy a estas entidades o a este Dios, entre comillas, para, es un permiso, es abrir la puerta espiritual mía. Y sin yo abrir en ese pacto, en ese compromiso verbal de pedirle a estas entidades, sea de la religión que sea, estas entidades no pueden hacer nada, porque no hay un consentimiento mío para una autorización verbal mía o una delegación mía de que estas entidades puedan hacer algo conmigo. Y acá tenemos un pacto. Estaban en el desierto, pero se ve que no estaban tan en el desierto porque hicieron un arca. Sí. Sí. Bien raro, ¿no? ¿De dónde sacaron todos los moldes? No sé. Es algo curioso. Siempre como que nos hacen creer un cuento ahí medio extraño, ¿no? Como hablabas tú en otro video sobre cómo poder aguantar tantos años en el desierto, cómo podían ellos aguantar, ¿no? Hoy día la parte climática es muy difícil. Por ejemplo, aquí estamos en invierno en este momento y el frío no se lo aguanta nadie. Ahora, cuando estamos en verano es lo mismo. Entonces, uno se pregunta cómo en esa época podía durar años, ¿no? Y la parte higiénica y la parte de muchas cosas, pues no las explican mucho. Pero, ¿qué nos puedes decir sobre la alianza? Sí. Sobre el Arca de la Alianza. Sí, también otra de las cosas que también estaba recordando, en el desierto no solamente la suciedad, la higiene, que no tenían agua para higienizarse, sus partes íntimas, no tenían de dónde sacaban la leña para los holocaustos, a dónde sepultaban las personas que iban muriendo. Porque de todo ese pueblo que salió, que cruzó el desierto, llegaron dos nomás a la tierra prometida. Era Josué y Caleb. Entonces, ¿dónde? Entonces, o sea, son un montón de preguntas sin respuesta, que se Ujú. justifican por fe. Bueno, Exacto. del arca de la alianza, esta entidad, Jehová, el que dijo que no hagan ninguna figura, podemos ver de que a lo largo de toda la Biblia tiene lugares, tiene un montón de, de fetiches, de cosas que como amuletos mágicos con poderes extraordinarios. Luego estaba la cruz, que la cruz es un gran símbolo también del sacrificio de Jesús y todo. Bueno, el Arca de la Alianza. En la traducción en el Pentateuco podemos ver algo sobredimensionado, algo maravilloso y místico, creado de oro, con determinadas medidas, con determinados ángeles, serafines en este caso. Bueno,
con medidas específicas, que por un lado no se sabe cómo lo pudieron hacer, porque no lo especifican, por un lado. Y por el otro lado, podemos ver de que todo esto era algo que tenía cierto poder para con el pueblo de Israel. Acá podemos ver de que esta entidad llamada Jehová se manifestaba por medio de esa arca, que era de 2,5 codos por 2,5 codos, y bueno, las medidas están en la Biblia. Algo chico, pero lo llevaban con varas largas y de oro, o sea, no se podían acercar. Los que se acercaban sufrían las consecuencias. Eh, Todos los que lo van estudiando y a simple vista se ve de que esta arca poseía como una radiación. Era algo como radioactivo porque creaba tumores. Dice que por medio del arca se manifestaba y le hablaba y se comunicaba con los profetas en ese momento. Cuando iban a cruzar el Jordán, pusieron los pies con el arca, pusieron los pies en el Jordán, y el Jordán se abrió. O sea, todo sobredimensionado. En la séptima vuelta, con el arca, a Jericó, se tumbaron los muros, que muchos de los que estudiosos historiadores dicen que eran de 15 metros, otros dicen que eran de 30 metros de ancho. Bueno, la medida que sea, se cayeron los muros, potenciado por el toque de la trompeta el séptimo día, más allá que al ser séptimo día transgredieron el día de reposo, que tanto les mandaba a cuidar. Y hay muchas cosas más que ya la vamos a ir viendo. ¿Qué Pues, opinas vos? ¿qué te digo yo? Supuestamente la tal el Arca de la Alianza simbolizaba la presencia de ese Dios, ¿no? Simbolizaba también, o se decía que dentro de esa alianza había los rollos de la Torá, los 10 mandamientos y todo ese tipo de cosas. Eh, pero a mí me parece que lo que uno, por lo que vos mencionas ahora, pues se ve que como lo que había era tecnología, ¿no? ¿Ah? Una tecnología que de alguna manera asustaba a las personas de esa época. Eh, Me estaba acordando que hace unos momentos, o hace antes de empezar este video, vi una noticia de un orbe que apareció en un aeropuerto, si no me equivoco, fue en Massachusetts, y quedó tan grabado también que la gente no se explica por qué era un orbe gravitando en el aeropuerto, como Vi la noticia, fue hace un día, sí, 2 días. Sí, sí, sí. hace 2 días, y no podían saber qué era. Y de un Ah, momento a otro ¡fu! Se fue hacia el cielo. Entonces, podrían decir que era tecnología. Algunos dicen que puede ser tecnología escondida de algún gobierno que están monitoreando algo. Otros pues dicen que también esos orbes han aparecido en diferentes épocas digamos, de la humanidad, en los 70, en los 40, o sea, en diferentes siglos. Y uno se pone a pensar si eso en esta época, Daniel, nosotros no podemos entender a veces ciertas cosas, o que pueden ser del gobierno, pero que pueden ser muy ocultas para nosotros, o que si de verdad si hay algo que está monitoreando al ser humano. Pues imagínate en esa época estas personas que no tenían absolutamente nada de desarrollo, pues cualquier cosa para ellos era algo asombroso. Y pienso que en esa época hubo mucha manipulación, obviamente, hacia este pueblo, si es que todas esas historias fueron verdaderas, ¿no? sí, sí. Y aparte la superstición, el miedo, esta entidad llamada, la mayoría de todos estos dioses sangrientos que pedían sacrificios, se manifestaban por medio del miedo, haceme caso o te castigo. O sea, eh, sí, por el otro lado, yo siempre saco esta conclusión. Si yo puedo tener este celular y me puedo comunicar en directo con, no sé, con Australia y gratis por Skype, ¿qué tecnología tienen ellos? O sea,
No hace falta ser muy iluminado para darse cuenta que nosotros estamos en la edad de piedra y los que están en el poder tienen unas tecnologías que no, no me extrañaría la teletransportación, no me extraña nada. A mí ya nada me sorprende. Con Exacto. casi 60 años que tengo, ya nada me sorprende. De todo lo que nos han venido ocultando para manipular a toda la humanidad. Volviendo al tema del arca también salía esa protección era una nube que le daba sombra a todo el pueblo de Israel, entre comillas, que lo protegía del sol, y de noche un fuego que los mantenía calentitos. Entonces esa es la respuesta fantástica que uno puede tener ante todo. O sea, lamentablemente no sabemos cómo han pasado acontecimientos importantes, sin entrar a nombrar, de fallecimientos de personas que están en el poder, no lo sabemos, pero sí sabemos lo que pasó hace 5.000 años. Y lo defienden a capa y espada a Sí. todo eso, como si fuera la verdad absoluta. Cuando vos te pones a mirar un poquito, ves una contradicción atrás de la otra. También podemos ver de que este arca, todo el que se acercaba moría. El que lo tocaba moría, por más buenas intenciones que tenga. Entonces ahí se puede ver un poder radioactivo. También como que de ahí emanaba supuestamente en la madrugada el maná. Muchos dicen, no me consta a mí, no le consta a nadie, de que salía como, ese maná era como lo que algunos dicen como el oro monoatómico, que da un maná que le daba una cierta comida, que eso los vuelve como Robocop, los vuelve sin sentimientos y sumisos ante las entidades. Entonces, puede ser, porque cuando se terminó todo eso, que ya fueron a la tierra prometida, esa inercia de oro monoatómico, según lo que dicen en History Channel, ¿no? Tampoco es algo tabú. Eso también en la cuarta generación queda limpia la persona. Entonces de ahí necesitaban valientes y necesitaban héroes. Entonces vinieron los jueces y vinieron todos, después vino David, que fue un elegido, y después ya se guardaron el arca, que ya la vamos a ver dónde la guardó Salomón. Pero acá también podemos ver de que cuando robaron el arca y la llevaron los filisteos, que la robaron al arca y se la llevaron, y la fueron llevando de lugar en lugar, sufrieron sus consecuencias. Y en las versiones nuevas, bíblicas, dicen de que cuando devolvieron el arca, mandaron oro con forma de los tumores que tenían, como diciendo, bueno, un perdón, en el perdón que suplicaban para que se termine toda esa mortandad, pero en las versiones antiguas bíblicas no dice que eran tumores, sino de que eran hemorroides. Oh, mm. Eso dicen las versiones antiguas. Así que bueno, todo un tema bastante complicadito. Luego también podemos ver de que cuando entraban, que cuando se hizo todo ese tabernáculo con todas las lonas y todo, como para que no salga esa radiación, básicamente, todos esos cueros si uno se pone a ver, es como algo antirradioactivo, porque cuando entraba el sumo sacerdote, que el sumo sacerdote tenía las campanitas abajo, que había que escuchar las campanitas de oro que sonaban. Eso es lo que dice la Biblia, porque cuando dejaban de sonar por un determinado tiempo, podía haber muerto el sumo sacerdote que entraba a oficiar al lugar santísimo, al lado del arca, y preveniendo todo eso, ya tenía en los costados de toda su indumentaria anillos de oro
con una soga de oro para poder sacarlo, porque nadie lo podía buscar. Cuando caía muerto, lo Ajá, tiraban nomás y lo y lo sacaban. tiraban. Claro, ¿Y o de, y sea, de, y de to- dónde to- sacaban, de dónde sacaron el oro para construirla? y supuestamente ¿cómo es? Lo sacaban de, porque ellos tenían toda su oro en su cuerpo, entonces con eso hicieron primero el becerro, después hicieron con ese oro ¿cómo se llama? El arca de la alianza y toda la parafernalia de todo el tabernáculo y todo. ¿De dónde sacaron las cosas si estaban en el desierto? Sí, ahora fíjate un detalle que me acabo de acordar, es que también hay otra historia de los sumerios, ¿no? O de los Anunnaki, que supuestamente dicen que los Anunnaki, que son que Anunnaki significa los que vinieron del cielo, es muy factible que ellos sean los verdaderos, los que hayan tenido mucha influencia, según dicen, realmente en la raza humana. Y según cuenta esa historia de que ellos en su supuesto sitio donde vinieron tenían un problema de una escasez de oro y que necesitaban oro para restablecer algo del sol o algo de su planeta. Bueno, eso es lo que cuentan, ¿no? Sí, sí. Pero ahora que uno se pone a pensar, Jehová utilizaba mucho ese elemento, ¿no? Claro. Era muy importante el oro, que el oro tiene de alguna forma una connotación y vaya uno a saber qué tanto oro o de dónde salía o cómo hacían, o si en cierta forma en ese tiempo el oro representaba algún tipo de, no como lo conocemos hoy, que lo vemos como un valor importante económico, sino tal vez yo siento que el oro tenía otro valor para estas entidades. Sí, 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 sí. Y bueno, y iba de acá para allá el arca hasta que luego Salomón hizo el templo y metió el arca ahí adentro. Y después no se sabe bien si fue en la época de Jeremías o del rey Osías, cuando vino todo el tema de la destrucción del templo, que ahí fue cuando supuestamente se la llevaron al arca. Unos dicen que supuestamente a Etiopía, supuestamente lo que dicen. ¿Por qué? Porque cuando había tenido relaciones Salomón con la reina de Saba, entonces ella le mandó a decir que le comentó que había quedado embarazada de esa relación, entonces supuestamente la historia dice que le dio un anillo y que el hijo cuando nazca, si llegaba a tal edad, que venga. Y cuando él vino, vinieron y hicieron la destrucción y se llevaron supuestamente el arca a Etiopía y está en determinado lugar. Hay un montón de informes, uno lo puede buscar. Ahora, el tema es que todo esto, por un lado, uno puede ver el efecto entre comillas, radioactivo y mortal, porque también hubo una mortandad gigantesca de casi 50.000 personas en un momento. Adentro del arca había una jarra con maná, la vara de Aarón que había florecido y las dos tablas de los 10 mandamientos. Y el rollo de la ley lo pusieron al costado ¿cómo es? De ahí del tabernáculo, estaba en un rincón. Supuestamente lo había escrito de vuelta al rollo de la ley Moisés, pero también dice que él bajaba con el rollo de la ley en Éxodo 20. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿O lo escribió o bajaba con el rollo escrito de cosas que todavía no habían pasado? Entonces uno queda boleado con las No, y mismas. ahora fíjate en este detalle la doble moral de su propia ley, ¿no? Porque por un lado decía en esos supuestos mandamientos que estaban dentro del arca de la alianza, decía no matarás, pero el que se acercaba moría. O sea, él mataba con ese artefacto o lo que fuera, dejaba que alguien muriera ahí.
pero le decía a su pueblo no matarás, o sea que Claro. él indirectamente o directamente más bien estaba ocasionando una muerte, ¿no? Sí, Pero a la sí, vez sí. decía no matarás, o sea, es como una contradicción ahí, ¿no? En Deuteronomio 31:26 dice, eh, to- dice, tomad este libro de la ley, el que había escrito Moisés, en el verso 24-25 habla de que lo estaba escribiendo, tomad este libro de la ley y colocarlo junto al altar, dice, del pacto del Señor, de vuestro Dios. Bueno, para que permanezca allí como testigo contra vosotros. O sea que le dejó un libro escrito no para ayudarlos, sino contra vosotros. Yo te voy a hacer pedazos, voy a estar en contra de vosotros por este libro que yo te mando hoy. O sea, Deuteronomio 31:26. Son cosas inexplicables, realmente. Exacto, entonces, bueno, pues si podemos sacar una conclusión, lo que vemos allí es que hay tecnología, hay contradicciones en cuanto a sus propios mandamientos, hay, hay una manipulación hacia ese pueblo porque todo el tiempo no ve que lo está asustando, lo está, ¿no? Y lo está enredando con pactos y cosas, y si no cumple te hago, te mato, te... O sea, una cantidad de cosas muy crueles, si es que todo eso fue cierto, para un pueblo que en cierta forma no estaba conociendo, o sea, llegó a conocer algo que para ellos estaba fuera de su alcance, de su lógica o de su entendimiento. Entonces, esto del arca y esta cuestión de un supuesto Dios estar a toda hora buscando un pacto con un ser humano, ¿no? O sea, es como, uno ¿Ah? dice que no puede, o sea, como que para que no lo dejen, para que no me den la espalda, para que Sí, sí. no, o sea, es una cuestión muy, como muy ridícula pensar en eso y no poder sentir, y de alguna forma crear, meter en en la mente de ellos ese, como ese chip, por decirlo así, de dependencia de, ¿no? Dependencia de él y no dejar que ese ser humano pueda de alguna forma alcanzar un cierto desarrollo, un cierto progreso en sus propias capacidades, ¿no? Entonces creo que la traía, las personas lo ven esto como muy espiritual, pero creo que en el fondo le traía más limitaciones al ser humano que otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Y nunca nos olvidemos de que en el final de 2 libros del Pentateuco dice de que estos libros y esta enseñanza es sola, pura y exclusivamente para el pueblo de Israel, no es para toda la humanidad. Entonces, esto es algo para esta tribu. No Ujú. olvidemos que es para una tribu, es para una tribu y una raza determinada. Para ellos fue dicho y toda esta historia, todo este Dios, era para ellos, no para todo el planeta. Exacto, Es lo que dice la misma Biblia, ¿no? exacto, exacto. Entonces, aquí lo que hay es una intención, y, o sea, eso no si eso lo entendieran las personas, creo que hay algunas culturas que todavía no se han dejado, por decirlo así, contaminar de todo esto, ¿no? O, por ejemplo, los hindúes no andan tanto metidos en este judío cristiano, los japoneses, o sea, pero hay un movimiento en este momento que quiere hacer meter a todo el mundo en eso, cuando realmente era para un pueblo y realmente vemos que las consecuencias no son buenas, no son positivas realmente, porque eso no nos adelanta, no nos lleva a un progreso mejor, sino nos lleva a ser esclavos de ese tipo de conceptos, ¿no? Entonces es Sí, lo que nosotros tratamos es de eso, de que las personas despierten y entiendan de que nosotros los seres humanos debemos de tener, de buscar esas autodependencias a través de artefactos, de velitas, de estatuas, o sea, siempre hay algo que representa en cierta forma ese tipo de sistema de alianza, ¿no? O de algo que las personas quieren buscar, para sentir que están como en contacto con algo espiritual o algo divino. sí, Entonces eso es sí, lo que debemos tener mucho cuidado, ¿no? así es. Bueno, esto es algo a modo general, no es Ujú. nada contra nadie, como siempre decimos, pero estamos viendo la otra cara de lo que la misma Biblia le dice, en este caso al pueblo de Israel.
y la gente lo adoptó para el cristianismo. Bueno, Sí, y está. lo han ido llevando a Occidente y están trabajando Sí, mucho sí, en eso para que las personas entren en algo que realmente debería haberse quedado solamente para ellos, si es que realmente fue cierto, ¿no? sí es que fue Bueno, cierto. Daniel, gracias por tu tiempo y nos Ah, veremos en próximos videos. bueno, muchas gracias. Saludos. Bueno, y no olviden, como siempre, compartir este video a las redes sociales. Recuerden que nosotros siempre hablamos acá lo que no se habla, lo que los predicadores no hablan, y tratamos de buscarle esto sin religiosidad ni fanatismo, entendiendo que estamos buscando realmente el progreso de la humanidad o el avance de la humanidad y no seguir atrasados en ciertos conceptos que realmente lo único que uno ve es que no trajeron nada positivo para el ser humano. Bien, como siempre, también no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y nos vemos en próximos videos.